¿Alguna vez te has preguntado si fuimos los primeros? No los primeros en tu familia, ni los primeros en tu ciudad, sino los primeros humanos. Los primeros seres inteligentes en caminar sobre esta tierra, en mirar las estrellas y preguntarse qué hay más allá, en construir ciudades y escribir historias. La respuesta que nos han enseñado es simple. Sí, somos los primeros. La humanidad evolucionó gradualmente durante millones de años. Desarrolló la civilización hace unos 10.000 años, y todo lo que vino antes de nosotros fueron animales sin conciencia ni cultura. Es una historia reconfortante, una narrativa de progreso continuo desde la oscuridad primitiva hacia la luz de la razón. Pero hay otra historia, una que los sumerios, la civilización más antigua que dejó registros escritos, grabaron en tablillas de arcilla hace más de 5.000 años. Según esta historia, nosotros no fuimos los primeros. Hubo otros antes, creaciones de los mismos dioses que eventualmente nos hicieron a nosotros, experimentos que fracasaron, humanidades que surgieron y perecieron antes de que la nuestra comenzara. Y las razones de su destrucción son perturbadoras, porque sugieren que nuestros predecesores fueron eliminados no por debilidad, sino por fortaleza, no por ignorancia, sino por saber demasiado. Si estas ideas despiertan tu curiosidad, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que disfrute de estos misterios tanto como tú. Y déjame un comentario. ¿Crees que podría haber existido una humanidad antes de la nuestra? Tu perspectiva enriquece la conversación. Ahora, prepárate para un viaje a través del tiempo más profundo, a una era antes de la humanidad conocida, cuando los dioses caminaban solos sobre una tierra que aún no había visto el primer amanecer humano. Vamos a explorar qué dicen los textos más antiguos sobre lo que existió antes de nosotros, y por qué fue borrado tan completamente que casi nada sobrevivió. Cierra los ojos por un momento. Siente el silencio de un mundo sin voces humanas, el viento sobre llanuras donde ningún pie mortal ha dejado huella, la vastedad de un planeta esperando ser poblado. Estás a punto de despertar en el tiempo antes del tiempo, en los días cuando solo los dioses existían y el experimento humano aún no había comenzado. Imagina un mundo sin ciudades humanas, sin campos cultivados por manos mortales, sin el humo de hogares donde familias se reúnen al anochecer. Un mundo donde solo los dioses existían, donde seres de poder incomprensible caminaban sobre una tierra virgen que aún no conocía la huella del hombre. Los textos sumerios más antiguos, grabados en arcilla hace más de 5.000 años, describen exactamente esta era. Un tiempo antes de la humanidad, cuando los Anunnaki gobernaban solos un planeta que habían reclamado como suyo. No era un vacío esperando ser llenado. Era un dominio completo, con jerarquías, conflictos, proyectos. Y según estos textos, nosotros no fuimos el primer experimento de los dioses. Hubo otros antes, intentos que fracasaron, creaciones que fueron destruidas. ¿Qué salió mal con esas primeras humanidades? ¿Y qué nos hace pensar que nosotros somos diferentes? Los textos mesopotámicos de la creación comienzan invariablemente con un estado primordial donde los dioses existían, pero los humanos no. El Enuma Elish, el poema de la creación babilónico, describe un cosmos de aguas primordiales donde solo existían Apsu y Tiamat, los océanos primigenios. De ellos surgieron generaciones de dioses, pero pasaron eras antes de que se considerara siquiera la posibilidad de crear seres mortales. El mundo divino era autosuficiente. Los dioses no necesitaban a la humanidad para existir o para ser adorados. Esta concepción contrasta notablemente con visiones posteriores donde los humanos son creados casi inmediatamente como propósito central del cosmos. En la tradición bíblica, Adán aparece en el sexto día de la creación. Pero en la tradición mesopotámica, los dioses existieron durante períodos inconmensurables antes de que alguien propusiera crear trabajadores mortales. ¿Qué hacían durante todo ese tiempo? Los textos sugieren que trabajaban ellos mismos, manteniendo los canales, cultivando los campos.
realizando las labores que mantenían funcionando el cosmos. La arqueología confirma que las ciudades mesopotámicas más antiguas muestran una estratificación peculiar. En los niveles más profundos de sitios como Eridu encontramos templos, pero no evidencia de grandes poblaciones residenciales. Es como si los primeros asentamientos fueran centros ceremoniales, lugares donde se realizaban rituales, no ciudades donde la gente común vivía y trabajaba. Solo en estratos posteriores aparecen las viviendas, los talleres, los signos de vida urbana cotidiana. ¿Estaban los primeros templos dedicados a dioses que aún no tenían adoradores humanos? 906 textos hablan de los Igigi, dioses menores que realizaban el trabajo pesado para los Anunnaki principales. Durante 40 años divinos, según el Atrahasis, los Igigi cavaron canales y mantuvieron los sistemas de irrigación. Pero eventualmente se rebelaron, hartos del trabajo interminable. Fue esta rebelión la que precipitó la creación de la humanidad como fuerza laboral sustituta. Pero antes de esa solución, ¿intentaron los dioses otras alternativas? ¿Crearon otras especies de trabajadores, otros seres inteligentes que no funcionaron como esperaban? Los fragmentos que sobreviven sugieren que sí. Referencias dispersas hablan de criaturas de Enki, de primeros intentos, de seres que fueron descartados porque no cumplían los requisitos. La humanidad que conocemos no fue la primera opción, sino la última, la solución final después de que otras habían fracasado. La palabra aparece más de 600 veces en las tablillas cuneiformes que han sobrevivido hasta nuestros días, Anunnaki. Su traducción más aceptada es aquellos de sangre real o descendientes de An, el dios del cielo. Pero hay otra lectura posible, una que ha fascinado a investigadores durante décadas, aquellos que del cielo a la tierra descendieron. Los sumerios no concebían a sus dioses como abstracciones eternas que siempre habían existido. Los describían como seres que habían llegado, que habían establecido operaciones, que habían transformado un planeta según sus necesidades. Las tablillas hablan de un momento específico cuando la realeza descendió del cielo, como si ese descenso fuera un evento histórico que podía fecharse. ¿De dónde vinieron exactamente? ¿Y qué encontraron cuando llegaron a una tierra que aún no conocía la presencia humana? La lista real sumeria comienza con una frase extraordinaria. Después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. No dice que la realeza comenzó o surgió. Dice que descendió, usando un verbo que implica movimiento vertical desde arriba hacia abajo. Esta formulación se repite en múltiples textos sumerios, sugiriendo que no era una metáfora casual, sino una descripción de algo que los sumerios consideraban históricamente verdadero. El descenso de los Anunnaki no fue un evento instantáneo, sino un proceso. Los textos hablan de exploraciones previas, de evaluaciones del planeta, de decisiones sobre dónde establecer las primeras bases. Eridu, la ciudad más antigua según la tradición sumeria, fue el primer asentamiento. Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, la estableció como su base de operaciones. Desde allí, los Anunnaki se expandieron, fundando otras ciudades que servirían como centros administrativos de su dominio terrestre. Los propósitos de esta colonización varían según las interpretaciones. Los textos mencionan la necesidad de recursos, específicamente metales preciosos que debían ser extraídos de la tierra. La teoría de Zecaría, Sitchin, aunque rechazada por la academia, propone que los Anunnaki necesitaban oro para propósitos técnicos relacionados con su planeta de origen. Los asiriólogos convencionales interpretan estas referencias como metáforas religiosas sin contenido histórico literal. Pero independientemente de la interpretación, los textos son claros en que los Anunnaki llegaron con propósitos específicos, no simplemente para existir. Lo que encontraron cuando llegaron es un tema que los textos tratan con menos detalle. Algunas referencias hablan de una tierra informe, de un planeta que requería ordenamiento antes de ser habitable. Otras sugieren que ya existía vida, pero no vida inteligente.
no seres capaces de servir o desafiar a los recién llegados. El trabajo de los Igigi durante los primeros 40 años divinos implicaba transformar el paisaje, crear los sistemas de irrigación que harían fértiles las llanuras de Mesopotamia. Pero hay fragmentos más oscuros, menos completos, que sugieren algo diferente. Referencias a los que estaban antes, a criaturas del abismo, a seres que habitaban la tierra cuando los Anunnaki llegaron. ¿Eran simplemente animales o algo más? Los textos no son claros, quizás deliberadamente. Lo que es claro es que cuando los Anunnaki decidieron crear trabajadores inteligentes, ya tenían experiencia con la creación de vida, y esa experiencia incluía fracasos. El texto conocido como Atrahasis narra la creación de la humanidad con un detalle que perturba por su especificidad técnica. Pero lo que muchos no saben es que ese relato incluye referencias a intentos anteriores, a creaciones que no funcionaron como se esperaba. Ninhursag, la diosa madre, junto con Enki, el señor de la sabiduría, experimentaron con diferentes combinaciones antes de producir el Lulu Amelu, el trabajador primitivo que eventualmente se convertiría en la humanidad que conocemos. Los primeros intentos produjeron seres defectuosos, criaturas que no podían reproducirse, que carecían de funciones básicas, que eran demasiado débiles o demasiado limitadas para cumplir su propósito. Estos prototipos fallidos fueron descartados, pero ¿fueron los únicos? ¿O hubo antes de ellos experimentos aún más ambiciosos, creaciones completas que existieron durante eras antes de ser borradas de la faz de la Tierra? El pasaje de la Atrahasis que describe los intentos fallidos es fascinante en su detalle. Después de que los dioses decidieron crear trabajadores, Enki y Ninhursag comenzaron a experimentar con mezclas de arcilla y sangre divina. Los primeros resultados fueron defectuosos de diversas maneras. Uno de los seres creados no podía cerrar los ojos ni estirar los brazos. Se le asignó trabajo como sirviente de Enki a pesar de su discapacidad. Otro no podía controlar su orina. Fue nombrado barbero de la corte. Otro era estéril. Se le asignaron tareas de tejido. Un cuarto no podía sentarse ni ponerse de pie. Su destino no se registra. Estos seres defectuosos fueron incorporados a la sociedad divina en roles marginales, pero claramente no eran la solución que los dioses buscaban. Ninhursag y Enki continuaron experimentando hasta producir el Lulu Amelu funcional, capaz de reproducirse, de trabajar eficientemente, de servir los propósitos para los que fue diseñado. Pero el texto no dice que estos primeros intentos fueran los únicos fracasos. Sugiere más bien que eran los más recientes, los que los escribas recordaban con más detalle. Hay fragmentos de otros textos que sugieren experimentos más ambiciosos, referencias a criaturas de Enki que existieron antes del Lulu Amelu, seres cuya naturaleza difería fundamentalmente de la humana. Algunas descripciones los presentan como híbridos, combinaciones de diferentes formas de vida que no deberían mezclarse. Otras los describen como gigantes, seres de estatura y fuerza muy superiores a los humanos normales. ¿Fueron estos seres exitosos en algún sentido antes de fracasar? ¿Existieron durante períodos significativos antes de ser destruidos o descartados? La mitología griega, que comparte raíces con la mesopotámica a través de contactos antiguos, habla de razas anteriores a la humanidad actual. Hesíodo describe 5 razas sucesivas: la de oro, la de plata, la de bronce, la de los héroes y la de hierro, que es la nuestra. Cada raza fue diferente de las demás, con capacidades y defectos distintos. Preserva esta tradición memorias de experimentos sucesivos, de humanidades que fueron creadas, probadas y eventualmente descartadas. Los textos sumerios no proporcionan una cronología clara de estos experimentos, pero la lógica interna de las narrativas sugiere un proceso iterativo: crear, evaluar, descartar, modificar, crear de nuevo. La humanidad actual sería el resultado final de este proceso,
la versión que finalmente funcionó después de que todas las anteriores fracasaron. En los relieves asirios del palacio de Minesichesin-Tokwa Asurbanipal hay figuras que desconciertan a los historiadores del arte, seres con cuerpos humanos y cabezas de águila, criaturas con alas que emergen de espaldas humanoides, entidades que combinan rasgos de múltiples especies de maneras que la naturaleza no produce. Los académicos las clasifican como genios protectores o seres apotropaicos, figuras simbólicas destinadas a ahuyentar el mal. Pero, ¿y si estas representaciones no fueran simplemente simbólicas? ¿Y si los artistas mesopotámicos estuvieran representando, con la fidelidad que sus habilidades permitían, seres que realmente habían existido? Los textos hablan de criaturas creadas por los dioses antes de la humanidad, seres híbridos que combinaban esencia divina con formas que no eran completamente humanas. ¿Fueron estos los primeros habitantes inteligentes de la Tierra, las humanidades experimentales que precedieron a la nuestra? Las figuras híbridas son omnipresentes en el arte mesopotámico. Los lamassu, los toros alados con cabeza humana que custodiaban las puertas de los palacios asirios son quizás las más conocidas. Pero hay muchas otras. Hombres escorpión que guardaban las montañas del amanecer en la epopeya de Gilgamesh. Hombres pez, Apkallu, que emergieron del mar para enseñar a la humanidad las artes de la civilización, seres con cabeza de león y cuerpo humano. Entidades que combinaban rasgos de serpiente, ave y mamífero de maneras imposibles. La interpretación convencional es que estas figuras eran puramente simbólicas, combinaciones de atributos de diferentes criaturas para crear seres protectores cuya mezcla de características representaba poderes complementarios. El toro representaba fuerza, el águila vista aguda, el león ferocidad. Combinarlos en una sola figura creaba un guardián con todas estas cualidades. Pero esta interpretación no explica completamente por qué los mesopotámicos representaban a estos seres con tal consistencia y detalle a través de milenios. Los lamassu no variaban significativamente entre diferentes períodos y regiones. Seguían un modelo establecido como si estuvieran copiando algo específico. Los Apkallu aparecían con los mismos atributos, las mismas posturas, los mismos atuendos rituales, siglo tras siglo. Esta consistencia sugiere que los artistas no estaban inventando, sino representando algo que tenía una forma definida en su tradición. Los textos que acompañan estas representaciones hablan de ellos como seres reales, no como símbolos. Los Apkallu supuestamente habían existido en tiempos antediluvianos, sirviendo como consejeros de los reyes antes del diluvio. Habían enseñado a la humanidad primitiva las artes de la civilización: escritura, agricultura, construcción. Después del diluvio ya no aparecieron más Apkallu puros. Fueron reemplazados por sabios humanos que habían recibido entrenamiento de los originales. Eran los Apkallu una raza diferente, una humanidad anterior que había sido destruida en el diluvio, pero que había dejado su conocimiento como legado. ¿Eran los híbridos representados en el arte mesopotámico los últimos vestigios visuales de seres que realmente habían caminado sobre la tierra en eras anteriores a la nuestra? Hay un motivo que aparece con frecuencia desconcertante en las mitologías de todo el mundo: seres reptilianos inteligentes que existieron antes que el hombre. Los nagas de la tradición hindú, serpientes sabias que guardaban conocimientos en reinos subterráneos. Los dragones chinos, portadores de sabiduría celestial. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de Mesoamérica. Y en Mesopotamia, las figuras ofídicas que aparecen en sellos cilíndricos y relieves, a veces en posiciones de autoridad, a veces como guardianes de secretos. Los sumerios reverenciaban a la serpiente como símbolo de sabiduría y renovación. Pero, ¿era solo simbolismo? Algunos textos fragmentarios hablan de seres que habitaron la tierra antes del diluvio, seres cuya naturaleza difería fundamentalmente de la humana. ¿Preservan estas tradiciones memorias de una civilización no humana que precedió a la nuestra por eras?
La serpiente en la mitología mesopotámica ocupaba un lugar ambivalente. Era simultáneamente símbolo de sabiduría y de peligro, de curación y de muerte, de renovación, por su capacidad de mudar la piel, y de engaño. En el mito de Gilgamesh, una serpiente roba la planta de la juventud que el héroe había conseguido con tanto esfuerzo. En tradiciones posteriores que influirían en la Biblia, la serpiente sería el tentador en el jardín del Edén. Pero hay representaciones más antiguas donde la serpiente aparece en roles de autoridad, no de engaño. Sellos cilíndricos muestran figuras serpentinas entronizadas, recibiendo adoración de figuras humanas. Relieves muestran serpientes en posturas rituales, participando en ceremonias junto a dioses antropomorfos. El dios Ningishzida, señor del inframundo, era frecuentemente representado con serpientes o con forma parcialmente serpentina. Los nagas hindúes proporcionan un paralelo fascinante. Según la tradición, eran seres serpentinos de gran sabiduría que habitaban en Patala, un reino subterráneo. Poseían poderes sobrenaturales, conocimientos de magia y medicina, y ocasionalmente interactuaban con humanos, a veces benéficamente, a veces no. Las tradiciones budistas y jainistas adoptaron a los nagas, representándolos como guardianes de tesoros sagrados y protectores de textos religiosos. La pregunta obvia es, ¿por qué culturas separadas por miles de kilómetros compartirían la idea de seres reptilianos inteligentes? Una respuesta es que la serpiente es un animal universal que evoca respuestas psicológicas profundas en los humanos, y que diferentes culturas independientemente desarrollaron mitologías similares alrededor de ella. Otra respuesta, más especulativa, es que estas tradiciones preservan memorias de encuentros, reales con seres cuya naturaleza difería de la humana, encuentros que ocurrieron en una era tan remota que solo fragmentos mitológicos sobrevivieron. Los paleontólogos han documentado que los dinosaurios, incluyendo especies de inteligencia relativamente alta como algunos troodóntidos, dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años. Si la inteligencia hubiera evolucionado en algún linaje de dinosaurios, habría tenido mucho más tiempo para desarrollarse que la inteligencia humana. Es completamente imposible que alguna especie no mamífera desarrollara civilización en algún momento del pasado remoto, dejando solo ecos en la mitología de civilizaciones posteriores. Los sumerios hablaban de un lugar llamado Dilmun, con una reverencia que sugería más que simple geografía. Era la tierra donde el sol sale, un paraíso donde el león no mata, el lobo no arrebata el cordero, donde el anciano no dice «soy anciano», la anciana no dice «soy anciana». Era el lugar donde Ziusudra, el superviviente del diluvio, fue llevado a vivir eternamente después de su hazaña. Dilmun ha sido identificada tentativamente con la isla de Bahrein en el Golfo Pérsico, donde excavaciones han revelado una civilización antigua de notable sofisticación. Pero los textos sumerios sugieren que el Dilmun original era algo diferente, un lugar de una era anterior donde dioses y sus primeras creaciones coexistían en armonía. ¿Fue Dilmun el hogar de la humanidad anterior, el paraíso que perdieron cuando desafiaron a sus creadores? Las descripciones de Dilmun en los textos sumerios son extraordinariamente detalladas para ser puramente mitológicas. El mito de Enki y Ninhursag, uno de los más antiguos que poseemos, sitúa la acción en Dilmun, describiéndolo como un lugar puro, limpio, brillante, donde no existía la enfermedad, la vejez ni la muerte. No había animales peligrosos, no había conflicto, no había sufrimiento. Era, en esencia, el prototipo del Edén bíblico. Pero Dilmun en este mito no estaba habitado por humanos ordinarios. Los residentes eran dioses y, posiblemente, las primeras criaturas que los dioses habían creado. El conflicto del mito surge cuando Enki, insatisfecho con las plantas que crecen en el jardín de Ninhursag, las come sin permiso. Ninhursag lo maldice con 8 enfermedades, una por cada planta que comió.
Solo la intervención de otros dioses salva a Enki, y Ninhursag crea 8 deidades sanadoras para curar sus dolencias. Este mito ha sido interpretado de múltiples maneras, como alegoría agrícola, como explicación de enfermedades, como narrativa de conflicto de género entre principios masculino y femenino. Pero también puede leerse como memoria de un paraíso perdido, un tiempo y lugar donde la creación divina existía en armonía antes de que algo saliera mal. La identificación de Dilmun con Bahrein se basa en textos comerciales posteriores que mencionan a Dilmun como socio comercial de las ciudades mesopotámicas. Las excavaciones en Bahrein han revelado una civilización sofisticada que floreció en el tercer y segundo milenio antes de nuestra era, con vínculos comerciales que se extendían hasta el Valle del Indo. Pero los textos más antiguos sugieren que el Dilmun mítico era diferente, más remoto en tiempo si no en espacio. Si Dilmun fue el hogar de la humanidad anterior, su transformación de paraíso a simple isla comercial representaría la caída de esa primera creación. Lo que había sido un lugar de perfección se convirtió en un lugar ordinario cuando sus habitantes originales fueron destruidos o expulsados. El Dilmun histórico sería solo un eco, un lugar que recibió el nombre antiguo porque preservaba alguna conexión con la tradición, pero que ya no era lo que había sido. Casi todas las tradiciones antiguas incluyen una narrativa de caída. Seres que vivían en armonía con lo divino y que, por alguna transgresión, fueron expulsados o destruidos. Adán y Eva fueron expulsados del Edén por comer del árbol del conocimiento. Prometeo fue castigado por dar el fuego a los mortales. Los titanes fueron encerrados en el Tártaro por rebelarse contra los olímpicos. ¿Y qué hicieron las primeras creaciones de los Anunnaki para merecer la aniquilación total? Los textos mesopotámicos son fragmentarios sobre este punto, pero hay indicios perturbadores. Referencias a seres que alcanzaron hacia el cielo, que conocieron demasiado, que desafiaron los decretos de los dioses. El pecado de la humanidad anterior no fue simplemente desobediencia, fue la ambición de igualar a sus creadores. Y los dioses respondieron con una destrucción tan completa que casi nada sobrevivió para contarlo. El mito de Adapa proporciona una ventana a la actitud de los dioses hacia las criaturas que se acercan demasiado a su nivel. Adapa era un sabio de Eridu, sirviente de Enki, que había adquirido extraordinaria sabiduría. Cuando rompió las alas del viento sur porque perturbaba su pesca, fue convocado ante Anu en el cielo para explicarse. Enki, su patrón, le advirtió que rechazara cualquier alimento que le ofrecieran porque sería veneno. Pero cuando Adapa llegó ante Anu, el dios supremo quedó tan impresionado por su sabiduría que le ofreció el pan y el agua de la vida eterna. Siguiendo el consejo de Enki, Adapa rechazó la oferta. Regresó a la tierra todavía mortal, habiendo perdido la única oportunidad de obtener la inmortalidad para sí y para la humanidad. La interpretación tradicional de este mito es que Enki engañó a Adapa para prevenir que los humanos obtuvieran la inmortalidad. Pero hay otra lectura, que Enki estaba genuinamente preocupado por lo que pasaría si los humanos, ya tan sabios como Adapa, también se volvieran inmortales. Una humanidad sabia e inmortal podría desafiar eventualmente a los propios dioses. La limitación de la mortalidad era una salvaguarda contra esa posibilidad. Si la humanidad anterior carecía de estas limitaciones, si eran más sabios, más longevos, más poderosos que nosotros, la preocupación de los dioses habría sido mucho mayor. Seres que combinaban inteligencia divina con la capacidad de reproducirse y multiplicarse habrían representado una amenaza existencial para el orden establecido. La destrucción de tal especie no habría sido un castigo por desobediencia, sino una medida preventiva contra una amenaza inevitable. Los fragmentos que sobreviven sugieren que algo así ocurrió. Referencias a seres que construyeron torres hacia el cielo, que abrieron las puertas de los dioses, que conocieron los secretos de la vida y la muerte.
Cada una de estas transgresiones habría acercado a la primera humanidad al nivel divino, y cada una habría aumentado la urgencia de detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. Cuando los arqueólogos excavan en los sitios más antiguos de Mesopotamia, encuentran algo que les resulta difícil explicar. Capas de sedimento estéril entre niveles de ocupación, como si la vida humana hubiera sido interrumpida completamente durante períodos prolongados. En Ur, en Kish, en Shuruppak, estas capas de diluvio aparecen en los estratos más antiguos, separando lo que vino antes de lo que vino después. Los excavadores las interpretan como evidencia de inundaciones fluviales locales, y ciertamente las inundaciones eran comunes en Mesopotamia. Pero los textos sumerios hablan de algo más drástico: cataclismos que no simplemente interrumpían la civilización, sino que la borraban, que eliminaban toda huella de lo que había existido antes. ¿Fueron estas catástrofes naturales o fueron deliberadas? ¿Y qué fue borrado tan completamente que ni siquiera quedaron ruinas reconocibles? Sir Leonard Woolley, excavando en Ur en la década de 1920, encontró una capa de sedimento de más de 2 metros de espesor separando niveles de ocupación. Fue un diluvio, declaró famosamente, creyendo haber encontrado evidencia del diluvio bíblico. Excavaciones posteriores en otros sitios encontraron capas similares, pero datadas en períodos diferentes, sugiriendo inundaciones locales recurrentes más que un solo evento universal. Pero la interpretación geológica no agota las posibilidades. Las capas de sedimento indican interrupción de la ocupación humana, pero no explican qué pasó con las poblaciones que vivían antes. Una inundación fluvial, por devastadora que fuera, dejaría supervivientes en las tierras altas, gente que eventualmente regresaría y reconstruiría. Las capas estériles de varios metros de espesor sugieren ausencia humana prolongada, no simplemente una interrupción temporal. Los textos sumerios describen catástrofes que iban más allá de inundaciones ordinarias. El Atrahasis menciona plagas que diezmaban poblaciones, sequías que secaban los ríos durante años, hambrunas que llevaban al canibalismo. Y finalmente el diluvio, descrito no como una inundación fluvial, sino como la liberación simultánea de las aguas del cielo y del abismo subterráneo. Una inversión del acto de creación que devolvió al mundo a su estado primordial de caos acuático. Si la humanidad anterior fue destruida en uno de estos cataclismos, la escala de la destrucción explicaría por qué tan poco sobrevivió. No fue simplemente que murieron. Fue que sus ciudades fueron borradas, sus registros destruidos, su misma existencia eliminada de la memoria, excepto en los fragmentos más antiguos de tradición oral que eventualmente serían preservados por los sumerios. La tierra guarda sus secretos bajo capas de sedimento, bajo las aguas del océano que subieron cientos de metros desde el final de la última glaciación, bajo las arenas de desiertos que una vez fueron tierras fértiles. Lo que yace enterrado podría confirmar o refutar la existencia de civilizaciones anteriores, pero hasta que esas excavaciones se realicen, si es que alguna vez se realizan, solo tenemos los textos y las preguntas que plantean. El relato de la Torre de Babel es conocido por todos. La humanidad, hablando un solo idioma, intentó construir una torre que alcanzara el cielo. Y los dioses, alarmados por lo que los humanos unidos podrían lograr, confundieron sus lenguas y los dispersaron. Pero, ¿fue este el primer intento de la creación de alcanzar el nivel de los creadores? Los textos mesopotámicos hablan de rebeliones anteriores, de seres que no se conformaron con su estatus subordinado, que buscaron el conocimiento reservado a los dioses, que intentaron abrir las puertas del cielo. La rebelión de los Igigi, los dioses menores que se negaron a seguir trabajando, es el ejemplo más conocido. Pero hubo antes una rebelión de las primeras criaturas, una insurrección de la humanidad anterior que fue aplastada con tal violencia que sirvió como advertencia para todas las creaciones siguientes. El tema de la rebelión contra el cielo aparece en múltiples tradiciones mitológicas.
Los titanes griegos se rebelaron contra Zeus y fueron derrotados en la Titanomaquia, encerrados posteriormente en el Tártaro. Los ángeles caídos de la tradición judía y cristiana se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Prometeo robó el fuego divino para dárselo a los mortales y fue castigado eternamente. Lucifer, según ciertas interpretaciones, cayó por querer ser como el Altísimo. La rebelión de los Igigi en la tradición mesopotámica fue exitosa en cierto sentido. Los dioses menores dejaron de trabajar y eventualmente fueron relevados de sus labores por la creación de la humanidad. Pero esta rebelión fue de dioses contra dioses, no de criaturas contra creadores. Los Igigi tenían derecho inherente a protestar porque eran, al fin y al cabo, divinos ellos mismos. La rebelión de criaturas mortales sería diferente. Una inversión del orden cósmico, una amenaza fundamental a la jerarquía establecida. Si la humanidad anterior era más poderosa que nosotros, más longeva, más sabia, su rebelión habría sido más peligrosa. No serían esclavos protestando contra condiciones injustas, sino rivales potenciales desafiando la supremacía divina. El libro de Enoc, texto judío que no fue incluido en el canon bíblico, pero que preserva tradiciones antiguas, describe a los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, metalurgia, cosmética, hechicería, astrología. Sus descendientes, los Nefilim, fueron gigantes de fuerza y maldad extraordinarias. Dios envió el diluvio parcialmente para destruir a estos híbridos y castigar a los vigilantes. Esta narrativa tiene paralelos claros con las tradiciones mesopotámicas de seres prehumanos que adquirieron conocimiento divino y fueron destruidos por ello. Preserva el libro de Enoc memorias de la humanidad anterior, de criaturas que cruzaron líneas que no debían cruzar y pagaron el precio máximo. El diluvio de Ziusudra no fue el primer cataclismo según los textos mesopotámicos. Fue el último de una serie, el que los sumerios recordaban con más detalle porque había ocurrido más recientemente en su cronología mítica. Pero las referencias a destrucciones anteriores aparecen en fragmentos dispersos. Fuego del cielo que consumió ciudades, oscuridad que duró eras cuando el sol desapareció, la tierra que se abrió y tragó todo. Estos eventos, si ocurrieron, habrían precedido a la humanidad actual por generaciones, o quizás por eras enteras. La humanidad anterior, la que existió antes de nosotros, habría perecido en uno de estos cataclismos, dejando solo fragmentos de memoria que los sumerios posteriormente intentaron reconstruir en sus mitos. ¿Qué causó estas destrucciones? ¿Fueron castigos divinos, como los textos sugieren, o fueron catástrofes naturales que los supervivientes interpretaron en 1900 términos teológicos? La geología moderna ha documentado múltiples eventos catastróficos en la historia de la Tierra que habrían sido devastadores para cualquier civilización que existiera en ese momento. El evento del Younger Dryas, hace aproximadamente 12.800 años, marcó un periodo de enfriamiento abrupto que duró más de 1000 años, seguido por un calentamiento igualmente abrupto. Algunos investigadores han propuesto que este evento fue causado por impactos de cometas o asteroides, aunque la evidencia sigue siendo debatida. El nivel del mar ha subido más de 120 metros desde el último máximo glacial. Vastas extensiones de tierra que fueron habitables hace 20.000 años están ahora bajo el océano. El Golfo Pérsico, por ejemplo, era tierra seca durante la última glaciación. Toda la región, que ahora es agua poco profunda, habría sido potencialmente habitable. Si existió una civilización en esa zona, sus restos estarían ahora bajo decenas de metros de agua y sedimento. Los textos mesopotámicos no proporcionan fechas precisas para los cataclismos que describen, pero la estructura de sus narrativas sugiere eventos distintos, no un solo desastre continuo. El fuego del cielo suena diferente de la oscuridad que duró eras, que a su vez suena diferente del diluvio de agua.
Si cada uno de estos representa un evento histórico separado, podrían corresponder a diferentes catástrofes naturales, impactos cósmicos, erupciones volcánicas supermasivas, cambios climáticos abruptos, inundaciones por derretimiento glacial. La humanidad anterior, si existió, habría enfrentado estos desafíos con los recursos que poseía. Si eran tecnológicamente avanzados, podrían haber sobrevivido a algunos eventos, pero no a otros. O quizás sobrevivieron a todos excepto al último, el que finalmente los destruyó tan completamente que casi nada quedó para testimoniar su existencia. Entre todos los dioses del panteón mesopotámico, Enki ocupa un lugar especial como preservador de conocimientos. Su templo en Eridu, el E-Apsu, era conocido como la Casa de la Sabiduría, el lugar donde se custodiaban los Me, las esencias divinas de todo saber. Pero los textos sugieren que Enki preservaba más que técnicas y rituales. Preservaba memorias, registros de todo lo que había ocurrido desde el principio del tiempo. Tradiciones posteriores hablan de cámaras secretas bajo los templos donde se guardaban tablillas que contenían conocimientos demasiado peligrosos para el público general. ¿Incluían estos archivos registros de la humanidad anterior? ¿Conservaba Enki la historia de las creaciones que habían precedido a la nuestra, los éxitos y fracasos del experimento divino de crear vida inteligente? Si tales archivos existen, podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Enki era el dios de la sabiduría, pero también de los secretos. Su dominio incluía las aguas subterráneas, el Apsu, que los sumerios concebían como un océano de agua dulce bajo la tierra. El Apsu no era simplemente una reserva de agua, era un lugar de poder, de conocimiento oculto, de misterios que no todos podían conocer. Los textos hablan de Enki descansando en su cámara secreta, consultando los registros del destino, leyendo las tablillas de los tiempos antiguos. El concepto de los Me, central a la religión sumeria, implica que el conocimiento puede ser contenido, almacenado, transferido. Si las técnicas de agricultura, las artes de la escritura, los secretos de la realeza podían ser preservados en forma de Me, entonces también podían serlo las memorias históricas, los registros de lo que había ocurrido en eras anteriores. Enki, como custodio de los Me, habría tenido acceso a conocimientos que se remontaban al principio del tiempo. Las tradiciones posteriores elaboraron extensamente sobre la idea de archivos ocultos. Los textos herméticos hablan de salas secretas bajo los templos de Egipto. Las tradiciones judías mencionan libros preservados por Enoc antes del diluvio. Los gnósticos describían bibliotecas celestiales que contenían la historia verdadera del cosmos. ¿Derivan todas estas tradiciones de la misma fuente? ¿De la idea mesopotámica de que Enki guardaba registros de todo lo que había sido? Las excavaciones arqueológicas en Eridu han revelado los restos del templo de Enki, incluyendo los 18 niveles de reconstrucción que demuestran continuidad de culto durante milenios. Pero las cámaras subterráneas descritas en los textos nunca han sido encontradas. ¿Fueron destruidas? ¿Están todavía enterradas bajo estratos que no han sido excavados? ¿O fueron simplemente invenciones literarias, metáforas para el conocimiento profundo más que descripciones de lugares reales? Los sacerdotes mesopotámicos operaban en niveles múltiples de conocimiento. Había enseñanzas públicas para el pueblo común, rituales que todos podían presenciar, mitos que se recitaban en festivales. Pero también había conocimientos reservados, transmitidos solo a iniciados que habían demostrado su valía a través de años de servicio y pruebas. Los colofones de algunas tablillas advertían explícitamente que el no iniciado no vea esto. ¿Qué contenían esos textos restringidos? Algunos eran claramente técnicos, procedimientos adivinatorios, fórmulas mágicas, conocimientos astronómicos avanzados. Pero hay indicios de que ciertos conocimientos eran de naturaleza histórica, memorias de eras anteriores que se consideraban demasiado perturbadoras para divulgación general. ¿Conocían las élites sacerdotales la verdad sobre la humanidad anterior?
y eligieron ocultarla porque revelaba algo inquietante sobre nuestra propia naturaleza y destino? La estratificación del conocimiento en la antigua Mesopotamia está bien documentada. Los templos funcionaban como centros de aprendizaje, donde los escribas eran entrenados durante años antes de alcanzar plena competencia. Pero el entrenamiento de escriba era solo el nivel más básico. Por encima estaban los sacerdotes especializados en adivinación, en medicina, en rituales de purificación. Y por encima de ellos, supuestamente, estaban quienes tenían acceso a los secretos más profundos. Los textos que advierten contra la divulgación a no iniciados son relativamente comunes en el corpus mesopotámico. Algunas tablillas especifican que solo pueden ser vistas por ciertos sacerdotes, o que deben mantenerse ocultas del público. Esta práctica no era única de Mesopotamia. Los misterios de Eleusis en Grecia, los cultos de Isis en Egipto, prácticamente todas las religiones antiguas tenían niveles esotéricos reservados para iniciados. ¿Qué se ocultaba en estos niveles superiores? La respuesta obvia es conocimiento técnico especializado, métodos de adivinación, recetas médicas, procedimientos rituales complejos, pero hay indicios de que también se transmitían narrativas, historias sobre los orígenes y el destino de la humanidad que diferían de las versiones públicas. Platón, en sus diálogos, menciona que los sacerdotes egipcios poseían conocimientos que los griegos habían olvidado. Cuando Solón visitó Sais, los sacerdotes le contaron sobre la Atlántida, una civilización destruida miles de años antes, de la cual los griegos no tenían memoria. Esta historia, preservada o inventada por Platón, sugiere que las élites sacerdotales antiguas reclamaban acceso a conocimientos históricos que el público general desconocía. Si los sacerdotes mesopotámicos poseían conocimientos similares sobre humanidades anteriores, su decisión de mantenerlos secretos sería comprensible. Tales conocimientos podrían ser perturbadores. La revelación de que no somos los primeros, de que otros fueron destruidos antes que nosotros, de que nuestro destino podría ser el mismo. Mantener estos secretos protegía el orden social al evitar preguntas incómodas sobre la naturaleza y propósito de la humanidad. El Atrahasis describe la creación de la humanidad como una solución a un problema laboral. Los dioses menores se habían rebelado contra el trabajo pesado, y se necesitaba una especie sustituta que cargara la canasta de los dioses. Pero hay un detalle que frecuentemente pasa desapercibido. Los humanos fueron diseñados con limitaciones específicas. No podían vivir eternamente. Enki se aseguró de que Adapa rechazara el alimento de la inmortalidad. No podían ver todo. Según tradiciones mayas paralelas, los dioses empañaron la visión de los humanos para que no vieran demasiado claramente. No podían unirse efectivamente. La confusión de lenguas en Babel aseguró su fragmentación. ¿Por qué estas limitaciones? Una respuesta posible es que la humanidad anterior carecía de ellas y que su poder sin restricciones había llevado al desastre. Nosotros fuimos creados deliberadamente más débiles, más mortales, más divididos, para evitar que repitiéramos los errores de quienes nos precedieron. La mortalidad humana es tratada en los textos mesopotámicos como un hecho establecido desde la creación, no como un castigo posterior. A diferencia de la tradición bíblica donde la muerte entra al mundo como consecuencia del pecado de Adán, en Mesopotamia los humanos fueron creados mortales desde el principio. Esta mortalidad era una característica de diseño, no un defecto. Gilgamesh busca la inmortalidad pero descubre que está vedada para los humanos. Esa es la regla, no la excepción. El mito de Adapa explicita por qué esta regla fue establecida. Cuando Adapa rechazó el alimento de la inmortalidad siguiendo el mal consejo de Enki, perdió para toda la humanidad la oportunidad de vida eterna. Pero la lectura alternativa sugiere que Enki deliberadamente engañó a Adapa para evitar que los humanos se volvieran inmortales. Un humano sabio e inmortal sería demasiado parecido a un dios.
La mortalidad era la limitación necesaria para mantener la distinción entre creador y creación. El Popol Vuh maya, aunque de origen mesoamericano, presenta un paralelo fascinante. Según este texto, los dioses crearon múltiples versiones de la humanidad antes de la actual. La tercera creación fue demasiado exitosa. Los humanos veían todo, conocían todo, su visión alcanzaba los cielos y la tierra. Los dioses, preocupados, empañaron los ojos de los hombres para limitar su visión. La humanidad actual ve solo lo que está cerca. La capacidad de ver todo fue deliberadamente removida. Si la humanidad anterior poseía las capacidades que nos fueron negadas, inmortalidad, visión clara, unidad de propósito, su poder habría sido formidable. Podrían haber representado una amenaza real para el dominio divino. Su destrucción habría sido no solo castigo, sino prevención, y nuestra creación con limitaciones incorporadas sería la lección aprendida de ese fracaso. Hay estructuras en el mundo que desafían explicación fácil. Göbekli Tepe en Turquía, templos de 12.000 años construidos por cazadores-recolectores. Pumapunku en Bolivia, bloques de piedra cortados con precisión que desafía la tecnología supuesta de sus constructores. Gunung Padang en Indonesia, un sitio que las dataciones recientes sugieren podría tener más de 20.000 años de antigüedad. Los arqueólogos convencionales explican estas anomalías dentro del paradigma aceptado, pero las explicaciones frecuentemente requieren suposiciones heroicas sobre las capacidades de pueblos primitivos. ¿Y si algunas de estas estructuras no fueron construidas por la humanidad que conocemos? ¿Y si son vestigios de la civilización anterior, fragmentos que sobrevivieron a los cataclismos que destruyeron el resto? Las arenas del desierto y las selvas del trópico podrían ocultar evidencia de un mundo que existió antes del nuestro. Göbekli Tepe sigue siendo el ejemplo más dramático de una anomalía arqueológica. Descubierto en 1994 y excavado desde entonces, este sitio en el sureste de Turquía contiene templos que datan de aproximadamente 10.000 años antes de nuestra era, construidos por gente que supuestamente aún no había desarrollado agricultura ni cerámica. Los pilares de piedra caliza pesan hasta 20 toneladas y están decorados con relieves de animales. El sitio fue deliberadamente enterrado alrededor del 8000 antes de nuestra era, como si alguien quisiera preservarlo u ocultarlo. La arqueología convencional explica Göbekli Tepe como evidencia de que la religión precedió a la agricultura, que los cazadores-recolectores eran capaces de organización social suficiente para proyectos monumentales. Esta explicación es coherente con los datos, pero requiere revisión significativa de nuestras suposiciones sobre el desarrollo humano. Pero hay otra posibilidad, que Göbekli Tepe no fue construido por los cazadores-recolectores del 10º milenio antes de nuestra era, sino por una civilización anterior cuya existencia no reconocemos. Los constructores originales habrían perecido o migrado, y las poblaciones posteriores habrían encontrado los templos ya existentes, quizás realizando rituales en ellos sin comprender completamente su origen. Estructuras similares aparecen en otros lugares del mundo. Las murallas de Sacsayhuamán en Perú, construidas con bloques de piedra que pesan cientos de toneladas, encajados con precisión que desafía explicación fácil. Las plataformas de Baalbek en Líbano, con bloques de más de 800 toneladas que los romanos, supuestamente los constructores, habrían tenido dificultad extrema en mover. Las estructuras sumergidas de Yonaguni en Japón, que algunos creen naturales y otros artificiales, datadas potencialmente en más de 10.000 años. Cada uno de estos sitios tiene explicaciones convencionales que pueden ser defendidas. Pero la acumulación de anomalías sugiere al menos la posibilidad de que nuestra comprensión del pasado humano sea incompleta. Si existió una civilización anterior que fue destruida, sus restos serían exactamente el tipo de estructuras que encontramos. Construcciones de piedra,
el material más duradero, dispersas por el mundo, parcialmente destruidas, sin inscripciones legibles porque su sistema de escritura se perdió junto con ellos. Entre las tablillas cuneiformes que han sido descubiertas, hay algunas que contienen signos que nadie ha podido descifrar. No son simplemente dialectos desconocidos del sumerio o acadio, son sistemas de escritura completamente diferentes, símbolos que no aparecen en ningún otro contexto conocido. Los asiriólogos las clasifican como escrituras secretas o textos esotéricos, asumiendo que eran códigos usados por sacerdotes para proteger conocimientos sagrados. Pero hay otra posibilidad, que estos signos sean restos de un sistema de escritura anterior a la escritura cuneiforme, fragmentos de la lengua de la humanidad perdida. Si existió una civilización antes de Sumeria, tendría sentido que tuviera su propio método de registro. Y tendría sentido que solo fragmentos hubieran sobrevivido, preservados como reliquias sagradas por quienes ya no podían leerlos. La escritura cuneiforme sumeria apareció alrededor del 3400 años antes de nuestra era y evolucionó durante los siguientes 3000 años hasta su extinción gradual en los primeros siglos de nuestra era. Pero incluso en los niveles más antiguos de desarrollo del cuneiforme, el sistema muestra sofisticación que sugiere desarrollo previo. Los signos protosumerios, aunque más pictográficos que los posteriores, no son primitivos, son funcionales, estandarizados, claramente parte de un sistema organizado. ¿De dónde vino este sistema? La explicación convencional es que evolucionó de marcas de contabilidad, fichas de arcilla usadas para registrar transacciones comerciales. Esta explicación tiene mérito, pero no explica completamente la rapidez con la que la escritura alcanzó complejidad suficiente para registrar literatura, himnos religiosos, textos legales. Las tablillas con escritura secreta que mencionamos anteriormente presentan un misterio adicional. Algunos de los signos en estas tablillas no aparecen en el corpus normal del cuneiforme. Los asiriólogos asumen que son códigos creados por sacerdotes, pero hay otra posibilidad, que sean restos de un sistema anterior que los sumerios preservaron sin comprender. El disco de Festos, encontrado en Creta y datado en el segundo milenio antes de nuestra era, contiene signos que no corresponden a ningún sistema de escritura conocido. El proto-elamita, usado en Irán antiguo, nunca ha sido descifrado a pesar de décadas de estudio. La escritura del Valle del Indo, con sus más de 400 signos, permanece misteriosa. ¿Son estas escrituras invenciones independientes o son restos de sistemas más antiguos, quizás conectados entre sí, que se perdieron cuando las civilizaciones que los usaban fueron destruidas? Si la humanidad anterior poseía escritura, y si esa escritura era diferente de la nuestra, fragmentos podrían haber sobrevivido en los lugares más conservadores. Templos, rituales, tradiciones esotéricas que preservaban símbolos sin comprender su significado. La reverencia con la que los sumerios trataban ciertos textos secretos podría derivar precisamente de su origen en una era anterior, una era que los propios sumerios apenas recordaban. El Apsu en la cosmología sumeria era el océano de agua dulce subterráneo que alimentaba todos los pozos y ríos del mundo. Era el dominio de Enki, y su templo en Eridu se llamaba E-Apsu, la casa del abismo. Pero el Apsu era más que una reserva de agua. Era un lugar de poder y conocimiento, donde los secretos del cosmos estaban preservados. Las tradiciones posteriores elaboraron esta idea. Los textos herméticos hablaban de cámaras subterráneas bajo Egipto que contenían la sabiduría de eras anteriores. Las leyendas judías mencionaban libros escondidos por Enoc antes del diluvio. Las tradiciones tibetanas describían Shambhala, un reino oculto bajo las montañas. ¿Son estas tradiciones completamente inventadas o preservan memorias de archivos reales, lugares donde el conocimiento de civilizaciones destruidas fue preservado para generaciones futuras? La idea de conocimiento oculto bajo la tierra aparece en culturas de todo el mundo. Los hindúes describían Patala,
el reino subterráneo de los nagas donde se guardaban tesoros de sabiduría. Los aztecas hablaban de Mictlán, el inframundo donde los muertos conservaban conocimientos inaccesibles a los vivos. Los griegos conocían la cueva de Trofonio, donde los consultantes descendían para recibir revelaciones. La universalidad de este motivo sugiere que toca algo profundo en la psique humana, o quizás preserva memorias de algo real. Las ciudades subterráneas de Capadocia en Turquía proporcionan evidencia de que los antiguos realmente construyeron extensos sistemas subterráneos capaces de albergar poblaciones significativas. Derinkuyu, la más profunda excavada hasta ahora, tiene 18 niveles y podía acomodar aproximadamente 20.000 personas junto con su ganado y provisiones. La datación de estas ciudades es controvertida, pero claramente son muy antiguas, quizás construidas originalmente durante la Edad del Bronce o antes. ¿Por qué alguien construiría ciudades enteras bajo tierra? La explicación convencional es que servían como refugio contra invasores. Cuando los enemigos atacaban, la población descendía a los niveles subterráneos donde podían resistir asedios prolongados. Pero esta explicación no es completamente satisfactoria. El esfuerzo de excavar estos complejos habría sido enorme, justificable solo si la amenaza fuera constante y severa. Otra posibilidad es que las ciudades subterráneas fueran construidas originalmente como refugio contra catástrofes naturales, no contra enemigos humanos. Si la humanidad anterior conoció períodos de oscuridad prolongada, de lluvias de fuego, de condiciones que hacían inhabitable la superficie, refugios subterráneos habrían sido la diferencia entre supervivencia y extinción. Los constructores originales podrían haber perecido, pero sus refugios habrían permanecido, heredados por poblaciones posteriores que los usaron para propósitos diferentes. Si estos refugios también sirvieron como archivos, si los supervivientes de catástrofes anteriores almacenaron allí el conocimiento de su civilización, entonces las cámaras de sabiduría de las tradiciones antiguas podrían tener base real. En algún lugar bajo la tierra, quizás en lugares que aún no hemos excavado, podrían yacer los registros de la humanidad perdida. La idea de que el tiempo es cíclico, no lineal, es común en las culturas antiguas. Los hindúes describían yugas que se sucedían en un patrón eterno. Los mayas calculaban grandes ciclos que terminaban en destrucción y renacimiento. Los griegos conocían las edades de oro, plata, bronce y hierro. Y los mesopotámicos, según sus propios textos, concebían la historia como una serie de eras separadas por cataclismos. Si este patrón es real, entonces la humanidad actual no es la primera ni será la última. Somos simplemente la versión más reciente de un experimento que ha sido repetido múltiples veces, cada iteración aprendiendo de los errores de la anterior, cada una eventualmente encontrando su propio fin. ¿Qué causará el fin de nuestra era? ¿Y qué vendrá después? La concepción cíclica del tiempo difiere fundamentalmente de la visión lineal que predomina en el pensamiento occidental moderno. Para nosotros, la historia avanza desde un pasado primitivo hacia un futuro progresivamente mejor. Inventamos, mejoramos, evolucionamos. El pasado es inferior al presente y el futuro será superior. Esta narrativa de progreso es reconfortante, pero puede ser ilusoria. La visión cíclica sugiere algo diferente, que las civilizaciones surgen y caen, que los conocimientos se ganan y se pierden, que lo que una generación construye, otra lo destruye. Vista desde una perspectiva suficientemente larga, la historia humana podría ser efectivamente una serie de ciclos, ascensos seguidos de colapsos, con cada nuevo comienzo heredando fragmentos del ciclo anterior. Los registros geológicos confirman que la historia de la Tierra ha sido puntuada por extinciones masivas. 5 grandes extinciones han eliminado la mayoría de las especies existentes en momentos particulares, la más reciente hace 66 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios. Pero han habido muchos eventos menores también, períodos de estrés ambiental que eliminaron porcentajes significativos de la vida sin alcanzar el
Nivel de extinción masiva. Si la humanidad existe desde hace más tiempo del que la historia oficial reconoce, habría enfrentado algunos de estos eventos. El evento del Younger Dryas, hace 12.800 años, coincide aproximadamente con el final del período que los textos mesopotámicos describen como antediluviano. Las fluctuaciones climáticas de ese período habrían sido devastadoras para cualquier civilización que existiera entonces. La pregunta que surge es si estos ciclos son puramente naturales o si hay un componente de repetición inherente al desarrollo de la inteligencia. ¿Tienden las civilizaciones a autodestruirse cuando alcanzan cierto nivel de poder? ¿Es la ambición que llevó a la supuesta destrucción de la humanidad anterior una característica universal de seres inteligentes, no un defecto específico de una creación particular? Si hubo catástrofes que destruyeron civilizaciones enteras, los dioses que las presenciaron habrían sido los únicos testigos. Los Anunnaki, según los textos, se retiraron al cielo durante el diluvio, observando desde las alturas mientras sus criaturas perecían. Lloraron, según la epopeya de Gilgamesh, pero no intervinieron para salvar a la mayoría. Después, cuando las aguas retrocedieron, descendieron nuevamente para relacionarse con los supervivientes y con la nueva humanidad que eventualmente surgiría. Pero, ¿cuántas veces habían hecho esto antes? ¿Cuántas creaciones habían presenciado surgir y perecer? Los dioses mesopotámicos no eran jóvenes. Algunos textos les atribuían edades de cientos de miles de años. En ese tiempo, ¿cuántos ciclos de creación y destrucción habían supervisado? La humanidad actual podría ser solo el capítulo más reciente de una historia que los dioses conocen completamente, pero que nosotros apenas intuimos. La imagen de los dioses llorando durante el diluvio es una de las más evocadoras de la literatura mesopotámica. La epopeya de Gilgamesh describe cómo los Anunnaki se acurrucaron como perros contra la pared exterior, cómo Ishtar gritó como una mujer en parto, lamentando la destrucción de su gente. Estos pasajes humanizan a los dioses, mostrándolos capaces de arrepentimiento y dolor por las consecuencias de sus decisiones, pero también revelan algo perturbador, que los dioses, a pesar de su poder, no siempre controlan completamente las fuerzas que desatan. El diluvio fue decretado en asamblea, votado según procedimientos establecidos. Pero cuando llegó, su magnitud superó lo que muchos dioses habían anticipado. Su retirada al cielo durante el cataclismo sugiere que incluso ellos no estaban seguros de poder sobrevivir en la superficie durante el evento. Si los dioses han presenciado múltiples ciclos de creación y destrucción, su perspectiva sobre la humanidad actual sería muy diferente de la nuestra. Para ellos, nuestra civilización sería una iteración más, quizás mejor que las anteriores, quizás destinada al mismo fin. Su aparente indiferencia ante el sufrimiento humano, tan frecuentemente cuestionada por filósofos y teólogos, tendría sentido si los humanos son para ellos como hormigas. Interesantes, útiles quizás, pero reemplazables si algo sale mal. La pregunta de ¿qué ven los dioses cuando nos miran? Es fundamentalmente incontestable, pero los textos mesopotámicos sugieren que nos ven como un experimento en curso, una solución temporal a un problema permanente. Fuimos creados para servir y mientras sirvamos adecuadamente seremos tolerados. Si dejamos de servir o si nos volvemos demasiado poderosos, podemos ser reemplazados como lo fueron nuestros predecesores. Cuando Platón visitó Egipto, los sacerdotes de Sais le dijeron algo que lo perturbó, que los griegos eran siempre niños, que no tenían ningún conocimiento encanecido por el tiempo. Los egipcios afirmaban poseían registros que se remontaban más de 10.000 años, memorias de catástrofes que los griegos habían olvidado completamente. ¿Conocían los sacerdotes egipcios la historia de la humanidad anterior? ¿Y sus contrapartes mesopotámicas, los custodios de tradiciones aún más antiguas, sabían más todavía? El silencio de los sabios antiguos sobre ciertos temas es tan elocuente como sus revelaciones. Eligieron qué transmitir y qué ocultar,
qué decir al público y qué reservar para iniciados. Si conocían la verdad sobre humanidades anteriores destruidas por su propia ambición, tendrían razones para mantener ese conocimiento en secreto. ¿Por qué perturbar a los vivos con las tragedias de los muertos? El episodio de Solón en Egipto, registrado por Platón en el Timeo y el Critias, es uno de los más fascinantes testimonios antiguos sobre conocimiento perdido. Según Platón, su antepasado Solón visitó Egipto alrededor del 600 antes de nuestra era y conversó con sacerdotes del templo de Neith en Sais. Cuando Solón comenzó a contar las tradiciones griegas sobre el pasado, los sacerdotes lo interrumpieron gentilmente. Los griegos habían olvidado su propia historia. Los sacerdotes entonces contaron a Solón sobre la Atlántida, una civilización poderosa que había existido 9000 años antes, más allá de las columnas de Hércules. Los atlantes habían dominado gran parte del Mediterráneo y África antes de que una catástrofe los destruyera en un solo día y una noche, hundiendo su isla bajo el mar. Los griegos habían luchado contra los atlantes y los habían derrotado, pero posteriormente habían olvidado todo debido a catástrofes que eliminaron sus registros. La veracidad histórica de la Atlántida es debatida desde la antigüedad. Pero el punto relevante aquí es la afirmación de que los sacerdotes egipcios poseían conocimientos que otras culturas habían perdido. ¿Eran estos conocimientos genuinos o eran invenciones destinadas a impresionar a visitantes extranjeros? Y si eran genuinos, ¿de dónde venían? Los sacerdotes mesopotámicos tenían tradiciones comparables de conocimiento secreto. Los textos advierten contra la revelación a no iniciados. Las listas de signos esotéricos fueron preservadas en contextos rituales. La transmisión de conocimientos sagrados requería años de entrenamiento y pruebas de lealtad. Este sistema existía para proteger conocimientos considerados peligrosos o sagrados. Si el conocimiento de humanidades anteriores era parte de lo que se protegía, la decisión de mantenerlo secreto sería comprensible. Tales conocimientos serían perturbadores. La revelación de que no somos únicos, de que otros fueron destruidos antes, de que nuestro destino podría ser similar. Los sabios antiguos podrían haber decidido que tales verdades causarían más daño que beneficio al público general. Y así llegamos a la pregunta que ha estado flotando sobre toda esta exploración. ¿Somos realmente los primeros humanos o somos simplemente los más recientes? Si los textos sumerios preservan memorias de creaciones anteriores, de humanidades experimentales que fueron destruidas por sus defectos o su ambición, entonces nuestra posición en la historia cósmica es muy diferente de lo que creemos. No somos el pináculo de la evolución ni la corona de la creación divina. Somos el último intento, la versión corregida, el modelo que incorpora las lecciones aprendidas de fracasos anteriores. Fuimos hechos más débiles, más mortales, más divididos precisamente porque nuestros predecesores fueron demasiado fuertes, demasiado longevos, demasiado unidos. Somos en cierto sentido una humanidad de segunda clase, diseñada para ser menos de lo que podríamos ser. Y la pregunta que queda es, ¿aprenderemos de nuestros predecesores o estamos destinados a repetir sus errores? La idea de que fuimos diseñados con limitaciones deliberadas contradice nuestra narrativa preferida de progreso y perfectibilidad. Nos gusta pensar que somos el culmen de la creación, la especie más inteligente, más capaz, más prometedora que la Tierra ha producido. Si la alternativa es que somos una versión reducida, un modelo económico después de que el modelo premium resultó problemático, nuestra autoestima colectiva sufre. Pero la limitación deliberada podría ser también una forma de protección. Si nuestros predecesores fueron destruidos por alcanzar demasiado, por desafiar a sus creadores, por acumular poder que no podían manejar responsablemente, entonces nuestras limitaciones serían salvaguardas. La mortalidad nos obliga a trabajar juntos a través de generaciones. Ningún individuo puede hacerlo todo solo.
La diversidad de lenguas nos mantiene fragmentados, incapaces de la unidad que podría amenazar el orden cósmico. Nuestra visión empañada nos impide ver verdades que podrían enloquecernos o corrompernos. Esta perspectiva cambia también nuestra comprensión del propósito humano. Si fuimos creados como trabajadores, nuestro valor deriva de nuestra utilidad. Pero si fuimos creados como el intento más reciente de resolver un problema que los dioses han enfrentado repetidamente, adquirimos un significado diferente. Somos portadores de una esperanza, la esperanza de que esta vez funcione, de que esta versión de humanidad logre lo que las anteriores no pudieron. La pregunta final es si las limitaciones que nos fueron impuestas son permanentes o si podemos trascenderlas. La tecnología moderna nos está dando capacidades que nuestros ancestros habrían considerado divinas. Comunicación instantánea alrededor del mundo. Manipulación del código genético. Inteligencia artificial que extiende nuestro pensamiento. ¿Estamos acercándonos al umbral que nuestros predecesores cruzaron antes de ser destruidos? Y si lo cruzamos, ¿qué pasará? Los textos antiguos no proporcionan respuestas claras, pero sí advertencias. La ambición desmedida fue el pecado de quienes nos precedieron. La unidad de propósito, paradójicamente, fue su perdición, porque les permitió actuar colectivamente de maneras que amenazaban el orden cósmico. Si queremos un destino diferente, quizás debemos aprender de su ejemplo, no repitiendo sus errores, sino encontrando un camino diferente hacia la grandeza. Y así llegamos al final de este viaje a través del tiempo más profundo, de vuelta a las brumas de una era que quizás existió antes de que la nuestra comenzara. Hemos explorado los textos sumerios que hablan de dioses que gobernaron solos, de creaciones que fracasaron, de humanidades que surgieron y perecieron antes de que nosotros llegáramos. Hemos contemplado la posibilidad de que no seamos los primeros, de que otros caminaron sobre esta tierra antes de que nuestras huellas la marcaran. Lo que resulta innegable, independientemente de cómo interpretemos estos relatos, es que los antiguos mesopotámicos creían en una historia más larga y compleja de lo que nuestros libros de texto reconocen. Sus textos, grabados en arcilla hace más de 5000 años, preservan memorias o imaginaciones de eras que se pierden en la oscuridad del tiempo. Trataban estas historias no como fantasías, sino como crónicas, registros de eventos que habían ocurrido, aunque ya nadie pudiera verificarlos. Si existió una humanidad anterior, si fuimos precedidos por otros seres inteligentes que cometieron errores que los destruyeron, entonces llevamos una herencia que no elegimos, pero que nos define. Fuimos hechos diferentes precisamente porque ellos fueron lo que fueron. Nuestras limitaciones son las lecciones aprendidas de su fracaso, pero también llevamos sus posibilidades. La chispa divina que supuestamente se mezcló con arcilla para crearnos es la misma que se usó antes. Somos capaces de grandeza tanto como de destrucción. El camino que elijamos como individuos y como especie determinará si repetimos el patrón de nuestros predecesores o si encontramos algo nuevo. Las estrellas que brillan sobre nosotros son las mismas que brillaron sobre quienes vinieron antes. La tierra que pisamos ha sido pisada por otros pies, quizás muy diferentes de los nuestros. El misterio de nuestros orígenes permanece, esperando a quienes tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si estas ideas te han hecho pensar, te invito a suscribirte, dejar un comentario con tu perspectiva y compartir este video con alguien que disfrute de estos misterios. ¿Crees que existió una humanidad antes de la nuestra? ¿Crees que somos el último intento de los dioses? La conversación continúa y tu voz es parte de ella. Hasta la próxima, cuando volvamos a explorar los secretos que el tiempo ha enterrado pero nunca ha logrado olvidar del todo.